La clase de hoy es entonces de estrategias de intervención en el nivel morfosintáctico. El objetivo entonces de la clase de hoy va a ser determinar las habilidades que vamos a intervenir en el nivel lingüístico morfosintáctico y además vamos a ejemplificar con actividades las habilidades que tenemos que intervenir. Les quiero contar a modo de anécdota que la semana pasada participé en una simulación clínica con el profesor Álvaro Silva porque era de TDL y era de intervención específicamente en TDL y lo que se escogió fue realizar una intervención en morfosintaxis. Y una de las cosas que más se repitió al momento de realizar el análisis es que intervenir morfosintaxis es fome. Eso es lo que yo escuché. Ahora, no sé de qué manera lo están interviniendo o cuál es la forma en lo que han visto que se interviene, pero yo creo que en realidad la creatividad parte por uno y el movimiento, cuando me refiero a eso, actividades que incorporen algo motriz, creo que le da un plus, ¿ya? A la intervención cuando pudiera, entre comillas, llegar a ser un poco fome, que no es lo que yo creo, ¿ya? Pero igual se los comento. Entonces, vamos a empezar, vamos a dividirlo, ¿ya? Lo vamos a dividir en sintaxis y en morfología. Y lo primero es recordarles que la sintaxis y morfología pertenecen a la forma en conjunto con la fonología, ¿ya? Nunca lo tienen que olvidar, que el uso es lo pragmático, el contenido es lo semántico y que la forma incorpora a la fonología y la morfosintaxis. Entonces, cuando hablamos de sintaxis, hablamos de la exposición al uso de reglas para poder adquirir y comprender el significado de las mismas, ¿ya? Entonces, partir por habilidades simples siempre que impliquen significado. Y ahí tenemos ejemplo, comprensión de los pronombres o los deícticos. ¿Qué tenemos aquí? Que implica, en parte, ¿cierto?, un poco de manejo fonético-fonológico mínimo para poder intervenir la sintaxis. Si nosotros tenemos un niño que es prelingüístico, lo más probable es que si trabajamos algo de morfosintaxis nos vamos a ir a la parte comprensiva y no a la parte expresiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque implica manejo, mínimo manejo, ya fonético y fonológico. Entonces, además de eso, requieren de una mínima base de vocabulario. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy interviniendo morfosintaxis en un niño que aún no adquiere las primeras palabras, lo que necesito es reconsiderar mi plan de intervención y partir por aumentar o tener esa mínima base de vocabulario para recién poder trabajar morfosintaxis. Entonces, antes de partir con objetivos morfosintácticos, debería reforzarse el vocabulario, es algo súper importante. Y que después pueda ampliarse por medio de la fonología. Recuerden que el lenguaje es uno y que lo separamos por temas didácticos, ¿ya? Pero nosotros sí necesitamos una base, o un piso fonético-fonológico y un piso de vocabulario. Y cuando hablamos de un piso de vocabulario, tampoco hablo solo de sustantivos, ¿ya? O sea, idealmente, para poder hacer una buena intervención morfosintáctica, debiera tener un mínimo de vocabulario de sustantivos, por ejemplo, de verbos pueden ser, de adjetivos. Con eso, con un repertorio no tan grande, pero con eso ya podría empezar a trabajar morfosintaxis. Entonces, la sintaxis. ¿Qué tenemos en la sintaxis? Comprensión de pronombres posesivos y personales, o los frases, habla telegráfica, los artículos, ya sean definidos o indefinidos, frases, oraciones con verbos, oraciones con verbos auxiliares, oraciones negativas, preposiciones, nexos y conjunciones, oraciones coordinadas en este caso, oraciones interrogativas con complemento directo, con complemento indirecto, oraciones con complemento circunstancial, oraciones subordinadas, oraciones pasivas y habilidades metalingüísticas. Recuerden, cuando hablamos de metalingüística es el momento en que nosotros somos capaces de razonar acerca de el lenguaje. Y cuando hablamos de habilidades, por ejemplo, metasintaxis,
metasintácticas, hablamos de que somos capaces de razonar, ¿cierto?, acerca de la gramática, de la sintaxis de las oraciones, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? La holofrase o palabra frase son una de las primeras muestras ya que estamos desarrollando la sintaxis. Entonces, ¿qué hace el bebé? Produce una palabra en reemplazo de una oración. Generalmente esa palabra es un sustantivo. Recuerden que las primeras palabras que adquieren los niños generalmente son sustantivos. Por lo tanto, de los 12 a los 18 meses transmiten más de lo que significa la palabra. Cuando un bebé de 12 meses ve o escucha la puerta y dice papá, lo que está diciendo o lo que está queriendo decir es ahí viene mi papá. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, eso es una holofrase. Esa es una palabra frase. Nosotros le buscamos el significado y el contexto es súper importante porque, por ejemplo, si el papá no está, o si en realidad no hubo algo que lo hiciera recordar al papá, podríamos pensar que, no sé, que vio un juguete de papá. Por ejemplo, hay un auto de juguete o hay algo, no, vamos a hacer un ejemplo más concreto. Al papá se le quedó la billetera y el niño va, ve la billetera, la mira y dice papá, por ejemplo, y lo que él está diciendo es como, esa billetera es de papá, el papá no está, ¿ya? Entonces, esa palabra frase va a depender del contexto. Nosotros vamos a tener que fijarnos en lo que está sucediendo alrededor. Entonces, las palabras frases u holofrases son verdaderos actos de habla, ¿ya? Es un término con el que nos referimos a enunciados que tienen una intención comunicativa y se pueden categorizar también. Y eso tiene que ver con el contexto. El habla telegráfica, por su parte, que sería como la fase siguiente de la holofrase, porque ya es una combinación de dos palabras en las que las expresiones del niño generalmente incluyen sustantivos y verbos con diferentes entonaciones y mímica. Entonces, si el niño dice, vamos calle, o mío tota, no sopa, o sea, estamos, vamos calle, como una interrogación. Sí, mío tota, enojado, o no sopa. ¿Sí? Ya hay una entonación en el habla telegráfica y obviamente lo que estamos diciendo es como lo mismo o está relacionado con la holofrase, pero con esas dos palabras, ¿cierto? Le estamos entregando mucha información a nuestro interlocutor. Con solo dos palabras entregamos mucha información. Entonces no olviden que la habla telegráfica incluye entonación y mímica, ¿ya? Y para eso también tenemos que fijarnos mucho en la parte pragmática. Entonces, ¿qué tenemos en la sintaxis? ¿O cómo vamos a trabajar? ¿Qué vamos a trabajar? No puedo dejar de decirles también que no pueden olvidar que toda esta información acerca de qué tan descendida está la sintaxis o la morfología, la vamos a rescatar desde la evaluación. O sea, nosotros vamos a hacer una evaluación, ya sea estandarizada o no estandarizada, y eso ya lo hemos trabajado. Tomamos esa información que está en los test o en la pauta informal que ustedes elaboran, la vaciamos a un informe fonoaudiológico y ese informe nos dice que el niño tiene dificultades en el uso de los artículos indefinidos. Y es ahí donde nosotros empezamos a determinar qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces, trabajamos, por ejemplo, los artículos indefinidos, unos, unas, o los definidos, el, la, los, las. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Presentamos imágenes o material concreto, le enseñamos al niño que las palabras tienen un artículo, que lo colocamos antes del sustantivo, y en este caso le vamos enseñando, le vamos mostrando diferentes ejemplos para después ir viendo si el niño va comprendiendo la tarea. Material para trabajar artículos en internet hay, pero muchísimas. El punto es cómo ustedes plantean la actividad,
¿ya? Vamos a hacer algo más lúdico, vamos a tener una batería de juguete en el cual le vamos a ir mostrando primero, mira, este es el gato, esta es la, no sé, la botella, el tenedor, la cuchara, y luego de eso vamos a ir viendo si el niño comprende, ¿ya? La tarea a la que nosotros queremos que llegue. Y lo mismo, obviamente, podemos ir trabajando con los artículos definidos e indefinidos, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el uso de frases, y cuando trabajamos... ¿Qué pasa, mi amor? Yo igual te amo, mi vida. ¿Puedo seguir haciendo la clase? Conmigo vas a estar siempre, ya ven a sentarte aquí. Entonces tenemos el uso de frases. Y ahí, en el uso de frases, ya empezamos a incorporar el artículo, tenemos un sustantivo, y en este caso tenemos un adjetivo. Fíjense lo que dice ahí entre paréntesis, sin verbos. Entonces, ¿qué es lo que diferencia una frase de una oración? El verbo. Para que sea una frase, en este caso, tiene que haber un artículo, un sustantivo y un adjetivo. El niño contento. El bebé triste. ¿Ya? La niña cómoda. O la niña incómoda. Si yo le coloco la niña está incómoda, pasamos a tener una oración. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros incorporamos verbos? Tenemos que fijarnos uno en que conozca, porque verbo, cuando hablamos de verbo, claro, nosotros pensamos en acciones, pero es súper amplio. ¿Por qué? Porque primero trabajamos los verbos como acción, para que conozca, por ejemplo, qué es lo que está haciendo cada niño. ¿Qué hace cada niño? El niño corre, el niño empuja, el niño peina, ¿ya? Pero luego tenemos que trabajar también los tiempos verbales. Entonces, a los 3 años, nosotros esperamos que los niños utilicen los verbos en presente. La niña come, la niña juega, el niño salta y es. Pero también ya empiezan a utilizar los gerundios. La niña está comiendo, el niño está jugando. Y a los 4 años ya vamos a trabajar en futuro. La niña comerá, la niña jugará, los niños peinarán, ¿ya? Y entre los 4 y los 5, y eso tenemos que tenerlo claro, en nuestra jerarquización de objetivos sería la niña comió, y utilizaríamos el pasado. Eso sería la forma más sencilla de exponerles de qué forma vamos a jerarquizar los verbos, ¿ya? De qué forma vamos a trabajar los verbos. Luego pasamos a las preposiciones. Y ahí tenemos todas las preposiciones, que me imagino que ustedes se las saben, ¿o no? Ante, bajo, con, contra, desde, en, entre, para, por, según, sin, so, sobre, tras. Pero ¿cuál es la que más se usa? Debajo, perdón, estaba pensando en las otras, discúlpenme chicos. Las preposiciones, ya. Tenemos aquí, debajo, encima, dentro, detrás, sorry, lo siento, ¿ya? Trabajamos entonces las preposiciones. Y aquí también, material para trabajar preposiciones No. Alguien se le activó, pero lo desactivó al tiro del micrófono. Para trabajar preposiciones, material hay muchísimo, pero si ustedes me preguntan, la mejor forma de intervenir preposiciones es con actividades motrices, ¿ya? No sé, poner una silla al medio del box y empezar a trabajar en ellas, encima de la silla, debajo de la silla, atrás de la silla, ¿ya? Poner 2 sillas entre. Esa es como la forma, porque además de que se mueven y trabajan con algo mucho más significativo, y si trabajan, por ejemplo, en un programa de integración y pueden trabajar de 2 o 3 niños, o en una escuela de lenguaje que te piden trabajar con 3 niños, va a ser mucho más entretenido y mucho más significativo trabajar las preposiciones jugando a ubicarse en distintas partes, o tener una caja gigante, por ejemplo, y pedirle que se meta adentro, afuera. Entonces, hay muchas formas de poder trabajar. No te preocupes nomás, ¿ya? Si después se quiere ir, la llevo. Disculpen, chicos. Entonces, ¿qué tenemos acá después? Pronombres. Y acá tenemos los pronombres personales, yo, tú, él, y eso también tiene un orden, los posesivos, mío, tuyo, demostrativos, este, aquel, indefinidos, algo, alguien, personales de objeto directo, la, lo, y reflexivos, me, se, nos. Si ustedes se van
TECAL o al STCG, se darán cuenta que cada una de estas cosas están evaluadas cuando nosotros aplicamos estas pruebas estandarizadas. Por lo tanto, nuestro trabajo es que cuando nosotros analizamos el STCG o el TECAL, y esta información llega al informe, nosotros determinar cuál de estos está descendido y realizar actividades para trabajarlo, ¿ya? Como que para mí es bastante coherente la forma en la que nosotros realizamos un plan de intervención. Ahora, si ustedes, por ejemplo, hacen una evaluación informal, ya con una pauta de observación o una pauta de cotejo, tienen que estar atentos también para saber qué pronombres son los que el niño no utiliza, por lo tanto tienen que elicitar una muestra del lenguaje que permite evaluar si esto está o no adquirido, ¿ya? Y eso también es importante. Conjunciones y nexos. Las conjunciones y nexos es súper importante también que las trabajemos de forma específica, ya que nos va a permitir complejizar las oraciones, nos va a permitir complejizar la estructura oracional. Entonces, si la mayoría de los niños cuando son pequeños solo utilizan el y, ¿ya? Entonces, tú le preguntas lo que hizo y te dicen, y fui a comprar, y no sé, y tomé un helado, y estaba rico, o cuando quieren contar una historia, por ejemplo, y fui no sé, al parque, y me encontré con un amigo y jugamos. El y es lo más repetitivo, pero nosotros tenemos que ir incorporando nuevos nexos. Entonces, por ejemplo, decir, fui al parque, luego me encontré con un amigo, o inicialmente, finalmente, primero hice esto, por último, o después hice lo otro, ¿ya? Eso es lo que vamos incorporando, nexo, y eso nos permite complejizar, ¿ya? Los adverbios. Entonces tenemos aquí de lugar, aquí, allí, acá, de cantidad, más, menos. ¿Qué más? Ya, mi amor. De cantidad, más, menos, tanto, nada, algo, poco, de tiempo, antes, después, aún, enseguida, de modo, bien, mal, así. Y así podemos ir trabajando otros, lentamente, rápidamente, felizmente. Mi amor. Se va a poner a ver monos aquí, al lado de nosotros. Ya. Entonces, esto también yo siento que podemos darle No, mi amor, por favor, chicos, ¿me esperan un poquito? Voy a tener que... ¿Al sillón mejor? Por favor. Por favor. ¿Ah? Ahí abajito, entonces. Ya. Pero no hay. Ya. Estamos viendo los bebés llorones mientras hago la clase. Chicos, lo siento mucho. Sí, se escucha mucho ruido de fondo. Entonces, yo igual siento que los adverbios se pueden trabajar de una manera mucho más lúdica que solo PPT, que solo hojas. ¿Está muy bajo? Y ahí nomás. Qué terrible. Entonces, ahí hay unas láminas que dicen, ¿cuándo te...? No, chicos, denme permiso, tengo que llevarla porque se puso chuki. Se puso chuki. No, se puso chukiada. Yo la fui a buscar para que me ayude a pegar. Mil perdón, chicos. Y tengo que subir estas clases. Quedan todos registrados a la Sofi cuando se pone chuki. Yo me pongo nerviosa. Ya. ¿En qué estaba? Estaba en qué. Ya. Que yo creo que esto también se puede trabajar de una manera mucho más lúdica que solo usar con fotocopia o PPT. ¿Ya? Por ejemplo, si a ustedes les tocara teleterapia, podrían trabajar esto con elementos que tengan en la casa, ¿ya? Las cosas que están allí, las cosas que están acá, o sea, qué tan cerca está del computador, por ejemplo, o qué tan lejos, o que tomen, no sé, Legos o algo y que la mamá le vaya colocando donde hay menos, donde hay más, donde hay poco, donde hay algo, donde hay nada. Ahora, por ejemplo, de tiempo, quizás no es necesario hacer una actividad, pero podríamos ir contextualizando, ¿ya?
¿qué es lo que hiciste antes? Mira, te voy a pedir que hagas algo. ¿Qué hiciste antes? ¿Qué hiciste después? Pero algo que se viva, algo como que sea una experiencia, ¿ya? Recuerden que nosotros aprendemos motivados y haciendo. Por lo tanto, lo importante es que ustedes logren que el niño se motive, va a empezar con la actividad, pero que también lo viva, que lo haga, que sea un procedimiento. Entonces, lo que yo les recomiendo, y quizás lo estoy diciendo porque al ver a los estudiantes ahora que están a través de teleterapia, me doy cuenta que se apoyan demasiado en el PPT. Yo puedo entender que después de hacer una actividad súper lúdica, agarremos una hoja para evaluar si aprendió, ¿ya? Y como para quedarnos con un respaldo, si es que donde ustedes trabajan les piden evidencia. Pero como para finalizar, y yo diría que casi como para evaluar si la intervención es correcta, ¿ya? Y si se entendió lo que ustedes hicieron. Así es que mi recomendación siempre es que para estas actividades donde uno puede utilizar estrategias como más motrices, lo hagan, ¿ya? Ya, oraciones. Entonces, el complemento, cuando queremos, estamos hablando de complejizar también un poco las oraciones. Cuando hablamos de complemento directo, responde al qué, ¿ya? Y cuando hablamos del complemento indirecto, ¿qué o quién recibe el daño o provecho de una acción X? Cuando hablamos de complemento circunstancial de tiempo, modo, lugar, instrumento, compañía y cantidad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la señora compra unas chalas hawaianas, ¿ya? Vamos incorporando nuevos elementos que nos permitan responder al qué, que nos permitan responder al qué o quién, ¿ya? ¿Quién compra unas chalas? ¿Ya? ¿Quién se cae mucho? ¿Quién? ¿Ya? ¿Qué compró la señora? Entonces vamos dando respuesta a esas preguntas y vamos complejizando las oraciones. Vamos entonces a la conciencia morfológica. Les hablé de las habilidades metalingüísticas, ustedes lo saben, las habilidades metafonológicas son súper importantes y son un factor relevante para o predictor de la lectoescritura. Cuando los niños hacen consciente, logran reflexionar de que las palabras están formadas, de hecho, de que las oraciones están formadas por palabras, las palabras están formadas por sílabas y también por fonemas, eso es la habilidad metafonológica, en este caso, que es parte de una habilidad metalingüística, y el hecho de que los niños puedan manipular esas sílabas, cuando hablo de manipular, por ejemplo, es decir, mapa empieza con ma y termina con pa, pero si yo lo invierto, digo pama. Toda esa manipulación es la habilidad metafonológica, reflexiono acerca de eso. Pero también existen otras habilidades metalingüísticas, como les dije, que es la metamorfológica, metasintáctica, ¿ya? Y es la habilidad de reflexionar y manipular las unidades más pequeñas con significado, aquellas que forman las palabras. ¿Cuándo logramos eso? Lo logramos cuando cambiamos unidades pequeñas que hacen que cambie el significado de la palabra. Esto es tan interesante, chicos, es tan interesante pensar cómo evolucionamos en el lenguaje hasta llegar a comprender estas cosas, que a lo mejor en la vida misma, y si ustedes no fueran fonoaudiólogos, no le daríamos tanta vuelta, ¿ya? No es algo tan significado en la vida, pero para nosotros sí, pues. O sea, el hecho de que yo diga, por ejemplo, perro o perros, solo esa S me cambia totalmente el significado, en este caso, más que el significado de la palabra, como lo que yo quiero decir con, con ese sustantivo. No sería lo mismo, por ejemplo, que ustedes le dijeran, por ejemplo, que ustedes quisieran hacer un regalo a un perro o quisieran regalar perros. No creo que una persona esté contenta, por ejemplo, de recibir 4 perros versus recibir un perro. Entonces, solo esa S puede cambiar mucho el significado en este caso, de la oración, ¿ya? Entonces, hay una contribución que realiza los procesos de lectura y escritura, totalmente,
y se encuentra considerada como un aspecto más de la conciencia metalingüística, lo que les acabo de decir. Entonces es el plano consciente de las estructuras morfémicas de las palabras y su habilidad para la reflexión y manipulación de las estructuras. Y yo creo que a todos, cuando estuvimos en el colegio, nos colocaban pan, y de ahí nos colocaban todo lo que nosotros le podíamos agregar, y que cambiaba totalmente el significado. Panadero, panadería, pancito, panzote, ¿ya? A eso se refiere. Cuando nosotros llegamos, logramos reflexionar, manipular, ¿ya? Con significado siempre, y obviamente la manipulación nos va a cambiar totalmente lo que nosotros queremos expresar, lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, tenemos un análisis morfológico, y que es un curso que obviamente evolutivo y prolongado desde la primaria, se refiere aquí como a la escuela, hacia la vida adulta, ¿ya? Y en el caso del desarrollo del lenguaje escolar, el conocimiento de palabras derivadas como los prefijos, los sufijos, se va incrementando drásticamente en el tercer y quinto año, ¿ya? O quinto grado, como dice ahí, porque obviamente estos estudios están hechos en otra parte, pero para que ustedes entiendan más o menos, siempre pensando en segundo, tercero básico, hasta quinto. Y es ahí donde vamos completando o mejorando o complejizando las estructuras oracionales al incorporar, ¿cierto?, las estructuras derivadas. Entre los 6 y los 11 años, la tarea de definición de palabras morfológicamente complejas está relacionada obviamente con explicar el significado, ¿ya? Entonces, mientras mayores son los niños, mejor va a ser el rendimiento en tareas de definición de palabras morfológicamente complejas, ¿ya? Y obviamente esto es paulatino. Importante también decirles que cuando nosotros trabajamos con niños con TDL, nosotros empezamos a trabajar ciertas habilidades desde prebásicas, porque los niños son diagnosticados generalmente en prekinder. Por lo tanto, a pesar de que hay un trastorno de base, sus capacidades, sus habilidades están trabajadas desde el inicio. Por lo tanto, cuando los niños llegan a primero básico, los niños ya tienen adquirido buenos cimientos para el desarrollo de la morfología, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo. A un niño le preguntaron que era semilíquido, y un niño de quinto respondió que es como el líquido es una sustancia mojada, ¿ya? Y semi podría significar la mitad, sería como medio líquido, ¿ya? Y aquí está relacionado también con el desarrollo cognitivo, ¿ya? Tiene mucha relación también con el desarrollo cognitivo, cómo nosotros vamos comprendiendo, por ejemplo, los significados de las cosas según cómo vamos comprendiendo lo que nos rodea y qué tan concretos somos. Recuerden que Piaget divide el desarrollo de los niños en sensoriomotor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Y ese desarrollo cognitivo nos permite a nosotros también un poco relacionarlo en cómo se desarrolla el lenguaje. Los niños son mucho más concretos al principio, y luego pueden empezar a entender el lenguaje figurado, por ejemplo, o en este caso, que fue muy concreta la pregunta, semilíquido sería como la mitad del líquido, ¿ya? Ya, vamos ahora al análisis morfológico, y en este caso está súper relacionado con la comprensión lectora. ¿Qué nos dice? Hay un estudio, los estudiantes de quinto grado presentan una correlación significativa entre el análisis morfológico, la definición de las palabras y la comprensión lectora. Entonces, este estudio logra determinar que si el análisis morfológico, la definición de las palabras y la comprensión lectora se van a apoyar mutuamente, están súper correlacionados como su manejo o el buen manejo de estas habilidades. Entonces, niños de quinto grado superan en su desempeño a los de tercero, ya en todas las tareas, y porque el estudio se hizo en niños de tercero y de quinto, y existen en tercero y en quinto una relación significativa entre el análisis morfológico y la definición de palabras, ¿ya?
Fíjense que cuando hablamos de definición de palabra, ustedes podrían pensar, pero estamos hablando de significado, por lo tanto estamos hablando del contenido. Pero está íntimamente relacionado, o sea, si yo tengo, por ejemplo, pan, y digo panadería, o panadero, o pancito, solo el cambio hace que me cambie el significado. Por lo tanto, la morfología de las palabras está íntimamente relacionada con el significado que yo le doy a la misma. Aquí hay un estudio también, que es la relación entre la conciencia morfológica y la comprensión de lectura, y los resultados que indican que existe una relación, ¿ya?, entre la conciencia morfológica y la comprensión lectora, ¿ya?, y se vuelve mucho más fuerte mientras aumenta el nivel escolar. Y eso es, ¿por qué es importante? Porque a la larga nosotros siempre hablamos de que las habilidades metafonológicas son predictoras del buen desempeño lectoescritor. Pero luego tenemos que, cuando los niños entran ya a la etapa escolar, tenemos que cambiar un poco el switch y pensar que ya desapareciéndolo o habiendo trabajado la conciencia fonológica, tenemos que centrarnos en este tipo de tareas, ¿ya?, en las que mejoren las habilidades metalingüísticas, o en este caso metamorfológicas, porque les va a ayudar en la comprensión lectora. Recuerden que los niños, por más que puedan tener TDL, y que para nosotros ese es como es como nuestro objetivo de intervención, ese niño está en un colegio, ese niño está escolarizado. Y por lo demás, los padres, si ustedes le preguntan qué es lo que esperan, siempre esperan, por ejemplo, que el rendimiento académico o que las disabilidades que presentan en el TDL, al tratarlas mejoren su rendimiento académico. Por lo tanto, no nos quedemos solo en trabajar la gramática o la morfosintaxis desde las estructuras, sino que también desde la habilidad metalingüística. Entonces, análisis morfológico, las habilidades que implican el análisis para determinar la palabra de la cual se ha derivado otra, que es lo que le he hablado todo el rato y como que me adelanto un poco. Composición morfológica, las habilidades correspondientes a la capacidad consciente del niño para derivar palabras a partir de otras. Entonces, panera, que sería eso para poner el pan, pancito, un pan pequeñito, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Explorar el conocimiento de la morfología de los niños, independiente de su repertorio léxico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, plurales, en personajes inventados, trabajaríamos nombres con pseudopalabras, y además, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Esperar la producción espontánea, me faltó un tilde ahí, de morfemas ligados mediante evocación. Eso es lo que nosotros estaríamos trabajando en morfología, ¿ya? Entonces, siempre vamos a trabajar las formas plurales. ¿Y por qué en personajes inventados? Porque nos permite generalizar la habilidad, ¿ya? Si yo invento un personaje o le pongo un nombre a algo y lo digo en plural y en singular, el niño va a ser capaz después de extrapolarlo a cualquier ejemplo que nosotros le pongamos. Y lo mismo las pseudopalabras. Trabajar con pseudopalabras o palabras inventadas por ustedes, lo que logra es que el niño aprenda la habilidad y después pueda utilizarlo en cualquier contexto. Así es que ojalá que les quede eso en la retina, que les quede en la memoria, que es una buena forma de trabajar, y no solamente cuando trabajamos morfología, cuando trabajamos fonología también es súper bueno trabajar con pseudopalabras. Entonces, la evaluación dinámica del análisis morfológico, que esto obviamente está relacionado con estudios que se han hecho, y lo que quieren es investigar qué tan bien los niños en edad escolar podrían usar el análisis morfológico para explicar el significado de las palabras. Entonces, cuando hablamos de análisis morfológico, hablamos de la capacidad que queremos instaurar en los niños para usar el conocimiento de las palabras raíz y afijos para determinar los significados de palabras desconocidas, ¿ya? O morfológicamente complejas. Entonces, lo que estamos entregando ahí también son palabras claves, o le entregamos claves como un andamiaje para que los niños lo logren, ¿ya? Entonces le ponemos, en este caso, una raíz, y en este caso de palabras que no conocen,
Y luego le ponemos palabras derivadas para que ellos vayan definiendo. O sea, si yo, por ejemplo, a cualquier palabra inventada, por ejemplo, no sé, pin, esa va a ser mi palabra inventado. Entonces yo voy a colocar un pincito, y el niño debería entender que cada vez que yo uso el cito, voy a hablar de algo que es pequeño, o un pinzote, que es algo más grande, o piniría, ¿ya? Como un lugar. Y uno lo enseña harto en los niños, ¿ah? Como que trabaja eso también, pensando en, vamos a hablar de lugares, por ejemplo. Hoy día vamos a hablar solo de lugares. ¿Yo dónde compro carne? En la carnicería. Carnicería. ¿Dónde compro pan? En la panadería. ¿Dónde compro chocolates? En la chocolatería. Y entonces, ¿dónde compro lápices? En la lapicería, aunque no exista. ¿Y dónde compro lámparas? En la lamparería. Entonces, eso, que ni siquiera existe, nos permite también que el niño vaya entendiendo que cuando nosotros agregamos eso, estamos hablando de lugares. No sé si se entiende. Si no lo entienden, recuerden que pueden abrir el micrófono y preguntar. Entonces, definición de la palabra objetivo sería la primera clave. La clave 2 sería revelar la conciencia de morfemas que lo constituyen y cómo contribuyen al significado, que es como el ejemplo que les puse recién. Y la clave 3 sería preguntar explícitamente, ¿cierto? La conciencia de los morfemas por separado. La clave 4, impulsar la utilización de la estructura morfológica de la palabra para determinar el significado. Y la clave 5 sería entregar el contexto para determinar el significado. Por último, la clave 6 sería averiguar si conoce la palabra. Entonces, si nosotros vamos revelando ¿ya? Los diferentes de análisis morfológico, además de que le damos niveles a este aprendizaje, permitimos a través del andamiaje que el niño vaya incorporando estas reglas gramaticales y las pueda utilizar en cualquier contexto. Entonces, tengo ejemplos, por ejemplo, de palabras derivadas y prefijos, por ejemplo, atar, desatar. ¿Ya? Tendría que trabajar en ese tipo, estoy poniendo ejemplos ya de qué forma realizaría la intervención. O palabras derivadas como lo que les he nombrado, zapato, zapatero, zapatería, zapatito, zapatón. Y luego podríamos colocar en los deportes cómo se llama la persona que practica el deporte. Fútbol, futbolista, incluso podríamos quizás inventar algún deporte y realizar la misma tarea. Y con eso termina la clase. Sin embargo, les quiero mostrar también cosas que encontramos o de las que podemos hacer uso. Existe este manual de morfosintaxis de la fonoaudióloga Soledad Parada. Ella está presente en muchos cursos, ¿ya? Está en Open Class, si no me equivoco, también trabaja en IDEA Capacitaciones, y su fuerte, o donde está su expertise, está precisamente en el lenguaje infantil, y yo diría que en la morfosintaxis, ¿ya? ¿Qué es lo que hace ella en este manual? Es una propuesta de análisis del lenguaje desde la fonoaudiología, y trabaja cada uno en este caso, las estructuras, miren, desde la morfología, que tenemos sustantivos, artículos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, preposiciones, conjunciones, intersecciones, y desde la sintaxis, ¿ya? Oraciones coordinadas, subordinadas. Y realiza también un análisis morfosintáctico de muestras del lenguaje, un análisis quali y quanti. Este manual está en internet, pero yo se los voy a subir obviamente a DECA para que ustedes lo puedan descargar. ¿Qué es lo positivo? Que nos muestra cómo elicitar una muestra de lenguaje, siempre pensando en la morfosintaxis, ¿ya? Y luego nos habla de las palabras, por ejemplo, cuáles son las palabras de contenido versus las palabras funcionales, que yo me imagino que ustedes están al tanto de eso porque ya lo han trabajado, lo han visto. Y empieza desde lo básico, ¿ya? Sustantivos, cuáles son los comunes versus los propios, los concretos versus los abstractos. O sea, analiza cada una de las estructuras y nos entrega yo diría que porque esto no es un resumen, nos entrega un manual súper específico
de todo lo que ustedes necesitan saber si es que lo han olvidado, ¿ya? Yo considero que es un manual muy bueno, muy, muy bueno. Incorpora incluso términos que a uno ha ido olvidando o que como no son usados de forma regular, uno los va olvidando. Me refiero como a lo más específico, y eso les va a permitir a ustedes, si en algún momento tienen dudas acerca de qué tipo de palabra es o cómo clasificarlas, ir a este manual, ¿ya? Se los recomiendo totalmente, creo que es un buen manual, ¿ya? Luego hace, como les dije, un análisis morfosintáctico de las muestras del lenguaje. Ahora, recuerden que las muestras del lenguaje nosotros las usamos generalmente para evaluar, ¿ya? Pero también nos pueden servir para realizar una intervención dinámica e ir viendo si estamos logrando lo que queremos. Y lo otro que quiero mostrarles es este juego, ¿ya? Que está en internet. Y se los muestro un poco para que vean que para intervenir tenemos mucho material, ¿ya? Lo importante es que ustedes tengan claro los objetivos a los que apunta. Voy a dejar de compartir para saber si alguien tiene dudas, o qué es lo que más les complica, por ejemplo, del análisis, o sea, de la intervención morfosintáctica. Los escucho. Ahora puedo ver el chat, ¿ya? ¿Hay algo que les complique? ¿Sienten que hay cosas que no saben? ¿Sienten que es difícil? Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que de los 4 niveles del lenguaje, este es el nivel que tiene más información para entregar, ¿ya? Es el que requiere, más expertise en términos de qué se trata el nivel morfosintáctico. Porque yo siento que, por ejemplo, el nivel fonético-fonológico, hablamos de los procesos, conocemos cuáles son los procesos, sabemos evaluarlos, y cuando trabajamos habilidades fonológicas, hablamos de, no sé, segmentación, obviamente inicial, final, medial, y pasamos hasta llegar al análisis y síntesis. Es como que está bien determinado. Luego, el semántico, claro, es el vocabulario, obviamente tiene sus niveles, lógicamente queremos que se realicen relaciones semánticas entre ellos, clasificación, categorización, pero también siento que está como bien redondito. Bueno, el pragmático lo vamos a ver en la tarde, pero en el fondo también, ¿ya? Además que el pragmático es transversal. Pero cuando hablamos del nivel morfosintáctico, siento que tiene hartas aristas, tenemos harto que trabajar, hay harto de qué agarrarse para realizar una buena intervención. Pero hay algo que me parece importante comentarles también, y es que el lenguaje se desarrolla en un contexto. Para que nosotros intervengamos el lenguaje necesitamos contextualizarlo. Si nosotros le enseñamos algo a un niño y solo lo logra realizar en un box o en una sala, pero al salir eso no lo incorpora a su diario vivir, no estamos logrando el objetivo que nos estamos planteando, porque nosotros necesitamos que eso se contextualice. Por lo tanto, mientras más real nosotros hagamos esta intervención, mientras más natural, mientras más ecológica, va a ser mucho más significativo y el niño lo va a poder hacer en más contextos. Por lo tanto, cada una de las cosas que yo les nombré, nosotros debiéramos incorporar a la familia para que ellos sigan realizando. Si nosotros decidimos, no sé, trabajar artículos, por ejemplo, definidos, y lo trabajamos en box, necesitamos que durante la semana en la casa eso se fortalezca, no sé, preguntándole al niño cada vez que dice algo cuál es el artículo que le corresponde, y fortaleciéndolo quizás varias veces al día o con varias tareas. Entonces lo mismo, si lo que estamos trabajando, por ejemplo, es no sé, derivativo, sufijo, o queremos ver las palabras compuestas, que todo lo que nos rodea apunte hacia eso. Juguemos con las palabras compuestas, saca, punta, paraguas, y vamos hablando de eso en la semana, o cada día incorporamos uno nuevo para que las conozca. Entonces, quizás puedo decir que es el nivel
que tiene más información para entregar. Que sea fome intervenirlo, no estoy de acuerdo. Creo que no, creo que es como tu much, ¿ya? Entonces, preguntas, dudas. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Les gusta este nivel? ¿Lo encuentran fácil? ¿Lo encuentran difícil? ¿Están calladitos que están? Deben estar tomando desayuno. Voy a hacer entonces preguntas dirigidas. Pregunta aparte, me dicen, a ver. Desde la teoría se ve fácil. Llevarlo a la práctica, estoy de acuerdo. Catalina, defender casos debiera ser con cámara encendida. Debiera, ¿ya? Porque en el fondo, claro, pues es como una exposición. Por lo tanto, el lenguaje no verbal que se presente en esa defensa, sí. Ahora, ustedes ya me conocen, si tienen dificultades para conectarse o si tienen alguna otra cosa que les complique, háblenme, pues, ya, díganme algo antes o mándenme un mensaje y yo no, en realidad no tengo problema, ¿ya? Ya, estábamos en esto, claro. No es que, a ver, no es que yo diga que sea difícil, lo que digo es que hay muchos elementos que están en juego, ¿ya? Pensando en lo que dijo la alumna el otro día, pensando en que ella dijo que lo encontraba fome, yo creo que a lo mejor la manera de abordar el nivel puede parecer fome. Si vivimos usando fotocopia y no salimos del PPT, es súper probable que nuestros niños no se motiven y que nosotros tampoco logremos algo. Ahora, desde la parte de gamificación, cuando nosotros ya ponemos la intervención en un juego y tratamos de que el niño, no sé, se gane, por ejemplo, unas monedas no sé, unas espadas, o se gane algo, cuando va avanzando y aplicamos gamificación a nuestra intervención, quizás lo hace más entretenido para él. Pero nosotros tenemos que tener claro qué es lo que queremos trabajar. Recuerden que nosotros podemos, no sé, trabajar los artículos, los pronombres, no sé, las conjunciones, todo, pero el punto es cómo lo usa. Nosotros lo podemos trabajar y nos podría salir súper linda la sesión, pero el punto es cómo él lo incorpora al diario vivir, cómo él lo incorpora a una oración para hacerla más compleja, de qué manera. Y aquí me voy a quedar con, o sea, no es que me vaya a quedar, me voy a ir a otra parte. La utilización de estrategias de intervención en el nivel morfosintáctico es súper relevante. ¿Por qué se los digo? A ver, ¿y desde qué punto de vista lo digo? Cuando nosotros escuchamos a un niño que dice mal una oración, nosotros siempre utilizamos el modelado, que yo diría que es una de las estrategias que más se utilizan, ¿ya? Pero cuando nosotros trabajamos morfosintaxis, nosotros debiéramos sí o sí utilizar expansión y extensión. Entonces, no sé si ustedes lo han escuchado y quiero que me contesten por último. Déjenme cambiar la vista a galería para por último ver si me ponen un dedo para arriba, un dedo para abajo con las reacciones. ¿Han escuchado la estrategia de intervención llamada recast? Espero un dedo para arriba, un dedo para abajo, o no sé, una cara triste o algo. Recast. No, profesora. No la han escuchado, ya. Para mí es importante, ¿por qué? Porque en la clase en la que nosotros vimos estrategias de intervención vimos súper poquitas, ya como que hablamos del modelado, expansión, extensión, etc. Pero existen muchas estrategias. De hecho, tengo aquí una lista para que no se me vaya ninguna y se las voy a nombrar. Modelado, demora temporal, imitación, habla paralela, madrecía, reformulación, expansión, extensión, estimulación focalizada, inducción, preguntas, que igual es lo lógico, claves verbales, claves no verbales, recast, sabotaje. ¿Cuántas de estas habían escuchado? Yo creo que con suerte unas 5 o 6. Yo creo que las que más habían escuchado era obviamente el modelado, expansión, reformulación, extensión, y yo diría que hasta por ahí nomás, como que hasta por ahí llegamos.
¿Por qué se los digo? Porque en el fondo la intervención no implica solo saber qué quieren trabajar. Ya, quiero trabajar uso de nexos, ya, mejorar los nexos oracionales. Pero la estrategia que ustedes usen para mejorar el uso de nexos, yo creo que va a ser lo que les va a permitir éxito en la intervención. Entonces, el recast es una estrategia que en el fondo incorpora el modelado, la expansión y la extensión. Eso es lo que hace el recast. ¿Y qué es el recast? El recast, o no, ¿qué es el modelado? Me voy a ir una por una. El modelado es lo que nos permite que cuando el niño nos entrega una estructura gramatical o una palabra, si lo estuviéramos haciendo, si estuviéramos pensando en fonología, nosotros le entregamos lo correcto. Ya, me voy a ir, voy a ser más ejemplificadora. Si el niño me dice acto, yo le voy a decir auto, ¿ya? Nada más. Le voy a dar el modelo correcto. Ese es el modelado, le estoy dando el modelo correcto. Ahora, si el niño me dice acto cayó, yo le voy a entregar el modelo correcto. El auto cayó, ¿ya? Ese es el modelo correcto. Cuando yo realizo expansión, lo que hago es que el adulto, en este caso, responde a lo que le dice el niño, que obviamente la estructura gramatical no está bien elaborada, y lo que hace es entregar información de tipo sintáctica. No lo olviden, expansión, anótenlo por ahí, chicos. Expansión entrega información de tipo sintáctica. Entonces el niño me dice, acto cayó. ¿Y qué hago yo? Yo entrego nuevamente la información y le digo, el auto se cayó. Entrego información sintáctica. El artículo auto, que él lo dijo mal, y yo obviamente le digo auto, se cayó. ¿Ya? El niño me dijo, acto cayó, y yo le digo, el auto se cayó. ¿Eso qué es lo que es? Expansión. Cuando yo utilizo extensión, lo que hago es entregar información semántica. Entonces el niño me dice, acto cayó. Lo mismo, el mismo ejemplo. Pero cuando yo realizo extensión, lo que hago yo es decirle, el auto se cayó de la mesa. Yo mejoro, yo complemento lo que el niño me dijo y le agrego la mesa, le agrego información semántica, agrego nueva información que me permite realizar una oración mucho más elaborada, incorporando ahora información semántica. Esa es la gran diferencia entre la expansión y la extensión. No lo olviden y si pueden, anótenla por ahí. Y obviamente el modelado, que yo siento que es un poco más fácil, porque en el modelado lo único que nosotros hacemos es entregar la misma información que nos entregó el niño, pero de manera correcta, ¿ya? Eso es lo que hacemos. ¿Por qué les digo que esto es importante, chicos? Porque en la medida que ustedes aprendan a utilizar estas estrategias de manera consciente durante toda la intervención, se van a dar cuenta que el niño va a ir mejorando. Los niños son unas esponjitas, los niños adquieren todo, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes aprenden a utilizar esto y la utilizan de manera constante durante la intervención, yo les aseguro que el uso de estrategias va a ser más relevante que la diapo bella que tengan, ¿ya? Que la hoja preciosa con colores. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo aprendemos en el contexto, lo aprendemos utilizándolo, escuchándolo, relacionándolo, ¿ya? ¿Dudas? A todo esto, les quiero contar que para los alumnos de internado voy a elaborar un documento con todas las estrategias y con ejemplos, ¿ya? O sea, van a estar todas las que le nombré, va a estar, por ejemplo, el recast, el modelado, la reformulación, el sabotaje. ¿Saben lo que es el sabotaje? Dedos para arriba, dedos para abajo. Alguien me dijo que no, por ahí. Solo para saber No, que profe. están, ya, que me están... Profe. Ya. No, profe. El sabotaje es decir algo mal, ¿ya?
Y está relacionado, lo vamos a ver a la tarde porque está relacionado con el quiebre comunicativo, está relacionado con la pragmática. Pero también es una súper estrategia. Si yo, por ejemplo, le estoy enseñando a un niño, no sé, por ejemplo, eh, que le estoy enseñando, ay, no se me ocurre nada, ya, todo lo chiquitito, pancito, conejito, ratoncito, todo, y empiezo a colocar ejemplo, y cuando llego al perrito le digo, y este es perrote. Y el niño, ¿cuál es la idea? Que el niño sea capaz de decirme a mí, así como, o mirarme, decirme, no, 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 Yara, no tía, o como me diga, eso no sería así, es perrito. Entonces, cuando yo hago sabotaje, lo que yo hago es decir algo mal para que el niño empiece a hacer o empiece a lograr también esta habilidad metalingüística, que es darse cuenta del error, ¿ya? Como que hacer consciente el error. Entonces, cada una de estas estrategias, si nosotros aprendemos a usarlas de manera equitativa y estratégica en la intervención, les van a servir muchísimo. Así es que mi compromiso es, porque ese documento lo tengo que tener listo para la próxima semana, es enviárselo. Hoy yo creo que lo voy a subir a DECA. Eso les tinca más, yo creo. Voy a subir este documento donde ustedes van a tener el nombre de la estrategia. ¿Cómo? ¿Cepillo de dientes? ¿Me esperan, chicos? Tengo que ir a pasar el cepillo de dientes, sino aquí va a arder Troya. Espérenme. Vamos. A ver la olla y ella se... Ya está, de los dientes no. Yo ya me imagino a sus compañeros cuando vean este video después de la clase, se maten de la risa, porque tengo que ir a buscar el cepillo de dientes, porque tengo que ir y venir, ¿ya? Ya. Entonces, ya ni siquiera me pongo roja, pero no nerviosa. Ya. Entonces, les voy a enviar el resumen de las estrategias, y las ideas que las vayan como incorporando cada vez, por ejemplo, que hagan un plan de intervención. El segundo semestre voy a incorporar una columna en su plan de intervención o en su registro de sesión para que me coloquen qué estrategias utilizarían. Entonces, de esa forma que ustedes vayan haciendo consciente, yo utilizaría tal estrategia, aquí utilizaría el modelado, la extensión y el sabotaje, aquí utilizaría, no sé, recast, que obviamente incorpora el modelado, la extensión y la expansión, o yo usaría, no sé, preguntas, clave semántica, prosodia, madrecía. Entonces, en la medida que ustedes vayan incorporando los conceptos, van a saber cuándo utilizarlos. Ya, y ahora, y para terminar, les voy a mostrar. Profesora, tengo una duda. Diga. Eso que nos está diciendo de lo modelado, ¿lo podemos usar en todos los niveles? En todos los niveles, en todos. Y no solos, pueden usar varios al mismo tiempo. Por ejemplo, yo podría empezar con expansión y después extensión. Entonces, si el niño me dice, auto cayó, yo el primero le digo auto, el auto cayó. Si me lo vuelvo a repetir, después utilizo el siguiente y le puedo decir, el auto se cayó. Y, no sé, esperar un poco y decirle, sí, el auto se cayó de la mesa. El auto se cayó de la mesa, no sé, de juego, o de la mesa pequeña. Entonces ahí vamos incorporando más. Pueden utilizarlos, de hecho, sin ir más allá, yo siento que el más utilizado es la prosodia, o el énfasis prosódico en este caso. O sea, es como que uno entra al box, hay niños, e inmediatamente a uno la prosodia le cambia. Entonces uno le habla al niño distinto, y es como la madrecía o el maternés en los bebés, que uno ve a una guagua y uno al tiro, ¡ay, chiquitita la guagua! ¿Tú dices qué? O veo y como que a uno, no sé, la voz se le pone un poquito más aguda y le habla de una forma distinta. Lo mismo sucede cuando estamos ante niños. Entonces, el énfasis prosódico, es casi transversal. Y el resto pueden utilizar todas las que ustedes quieran, las pueden utilizar en conjunto. Así es que eso, para que lo tengan en cuenta cuando hagamos también los planes, los registros de sesión, cuando planifiquen sus sesiones.
Ya, lo que les quise mostrar aquí es un juego, es un tren de interrogativo, en este caso lo que se está trabajando son las oraciones interrogativas. Se los muestro porque hay mucho. De hecho, esto es lo que encontré ahora. Yo tampoco encuentro que sea así como súper, súper magnífico, pero les podría servir para hacer como pausas activas en la sesión. O sea, si un niño ya está medio aburrido o la sesión no está yendo como ustedes esperan, pueden utilizar estas herramientas como, como motivacionales, ¿ya? Así que les voy a mostrar. Este es el tren. Bienvenido al juego Tren de Interrogativos. Viene como todo En listo. este juego serás el maquinista de un tren. En ese tren formaremos oraciones. Ya. Entonces, aquí hay un tren y el niño tiene que escoger uno de los Selecciona un pasajero para comenzar tu oración. Vamos a escoger a Andrés. Andrés. Andrés, esa es la oración. Bien, elegiste a tu primer pasajero. Ya. Selecciona una carga. Entonces, Andrés, y yo escojo. Voy a poner compra. Compra. Andrés Bien, compra. ya elegiste una carga. Recuerden que este es interrogativos, ¿ya? No hemos llegado a eso, solamente estamos escogiendo los estímulos para llegar a la oración. Andrés compra. ¿Quién compra? Ya, y ahí está. Entonces llega un momento en que yo le digo, ¿quién compra? Ese es el interrogativo. Y el niño me tiene que hacer clic, ¿cierto? En Andrés. Bien, pasaste la barrera. ¿ves? Ganaste 3 gemas. Lo encuentro un poco lento. Si ustedes me preguntan, creo que podría ser un poquito más rápido. Selecciona una carga. Ya, compra. Una revista. Ya, entonces, recuerden que el objetivo aquí son oraciones, o sea, interrogativos. Eso es lo que estamos trabajando. Bien, ya elegiste una carga. No sé para qué pasa. Túnel. Andrés compra una revista. ¿Qué compra? La verdad es que yo preferiría yo hacer la pregunta, como que utilizar, no sé si existirá la forma de sacar el sonido, pero en el fondo yo preferiría yo ir dando, en este caso, las Andrés claves, compra una revista. ¿Qué compra? porque lo encuentro muy robótico. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero la cuestión es súper robótica. Pero en el fondo le podríamos sacar el sonido y nosotros ir modelando. Entonces, ¿qué compra? Una revista. Bien, pasaste la barrera. Encuentro. Ganaste 3 gemas. Ya. Eso es más o menos de lo que trata este juego, ¿ya? Luego, bueno, vienen obviamente otros Andrés ejemplos. compra una revista. Ya. ¿Quién compra? Adiós. Se los muestro porque tenemos harto en internet. Yo creo que hay una cantidad enorme de material. ¿Qué cosa? ¿Qué les pregunto aquí? ¿Qué se puso la 10? ¿Qué es eso? Que alguien me lo explique. Ya. Entonces, material hay mucho. Gamificado, un montón también, hay un montón. Ustedes tienen que ver cómo lo utilizan y qué cosas pueden utilizar como para motivar a un niño, por ejemplo, que le pueda gustar algo así, o sacar ideas de cómo ir trabajando este tipo de cosas. He visto incluso cursos ahora de gamificación para que nosotros creemos nuestros juegos digitales. O sea, les digo, no sé, yo creo que ya hay muchos que nos manejamos totalmente haciendo memorices en PPT, haciendo ruletas en PPT, y le vamos buscando como la forma. Yo también creo que tengo unas ruletas, por ejemplo, en la que puede ir formando oraciones, hace clic, sale, por ejemplo, el personaje, el niño, después hay otra ruleta, hace clic, una acción, por ejemplo, camina, después hay otra ruleta, ¿por dónde? Por ejemplo, en el estadio. Y el niño, luego de escoger estas ruletas, llega y dice, el niño pasea o camina por el estadio, ¿ya? Entonces, hay harto, ¿ya? El punto es, una, no perder el foco. Nosotros tenemos que saber qué queremos intervenir, nuestro objetivo.
2, la utilización de estrategias, que es casi más importante que lo que estamos, como lo rimbombante que puede hacer la actividad. Y 3, determinar al final también si lo que estamos trabajando se cumplió. Para terminar, dejo esta reflexión. Me he dado cuenta que las intervenciones que se realizan en el internado, por lo menos, son intervenciones como muy evaluativas. Es como que, ya, por ejemplo, estoy trabajando artículos indefinidos, ¿ya? Una, unos, unas. Estoy trabajando eso. Le coloco dibujos, por ejemplo, unos botones, botellas, pelota, flores. Y le voy preguntando en cada diapo, ¿cuál sería el artículo? Entonces te dice, no sé, una pelota, unas flores, cualquier elemento. Pero en el fondo, ¿en qué momento nosotros le enseñamos al niño a utilizar de manera correcta el artículo indefinido? Entonces, debe haber una actividad, una acción que nosotros realicemos para que el niño comprenda por qué es indefinido. ¿Qué es indefinido? ¿Por qué no es lo mismo decir la flor que decir una flor? Porque la flor se refiere a una flor específica, está definido, por eso se llama artículo definido. Y cuando digo una flor, y se llama artículo indefinido, puede ser una flor cualquiera, una. Entonces, si yo coloco un dibujo donde hay, por ejemplo, muchas flores rojas y una flor amarilla, y yo le pregunto por la flor amarilla, o la flor, sí, amarilla, me podría pasar ese, pero si yo le pregunto por una flor, me podría pasar cualquiera, porque esto es indefinido lo que le estoy preguntando. Entonces, ¿cómo hacer que el niño entienda cuál es la diferencia entre el artículo definido y el indefinido, el definido y el indefinido? Entonces, cuando ustedes intervienen, no puede ser todo como una evaluación. No es que ustedes presenten 10 elementos y le pregunten al niño, ¿ya cuál es este? Este es una, estos unos, unas, unos. El trabajo empieza antes. La intervención debe tener un claro inicio, desarrollo y cierre. Y ese inicio, desarrollo y cierre no debe estar enfocado solo en entregar 10 estímulos, por ejemplo, para evaluar el criterio de logro. Tiene que estar presentado desde una forma lúdica, dinámica, motivante para que el niño aprenda. Otra de las estrategias es la imitación, por lo tanto nosotros también podríamos comenzar realizando nosotros una actividad, nosotros mismos realizando la actividad y después pidiéndole que nos imite colocando unos 2 o 3 estímulos que antes no le habíamos presentado para ver si comprendió lo que nosotros queríamos que hiciera. Sé que esto es bastante teórico todavía y que es como difícil a lo mejor llevarlo a la práctica. Como alguien me dijo delante por el chat que ya no me acuerdo, es como suena fácil, pero lo difícil, ¿cierto?, será llevarlo a la práctica. Y creo que le dio totalmente en el clavo la papa. Yo puedo aquí mostrarles muchas cosas, muchas estrategias, mucha materia, pero cuando yo tengo al niño al frente y no está motivado, cuando yo tengo al niño al frente y es súper inquieto, todo eso que nosotros tenemos planificado de forma tan perfecta en nuestra cabeza, se nos puede ir al tacho de la basura. Y lo otro importante es tener siempre una actividad de contingencia por si la actividad que nosotros llevamos no está llevándose a cabo como esperamos. Preguntas para dar por terminada la clase. ¿Nada? Por ahora nada. Perfecto. Sé que es difícil tener preguntas ahora, ¿ya? Insisto, yo creo que cuando uno lo pone en práctica vienen todas las dudas y uno se empieza a plantear muchas dudas, así que lo entiendo. Entonces me despido, nos vemos a las 2. Como ustedes saben, lo que nosotros ahora estamos haciendo es tratar de incorporar
toda la parte más teórica y el segundo semestre vamos a tratar de hacerlo todo muchísimo más práctico para que ustedes ahí se vayan presentando las dudas y a lo mejor van a poder agarrar estos PPT y con esta misma materia, con esta misma teoría, ¿cierto? Ir despejando algunas dudas y las otras las vamos a despejar en conjunto. Nada, nos vemos a las 2 de la tarde, de 2 a 3, y que no sé quién tiene clases ahora, recuerdo que hay algún grupo que tiene clase, pero nada, pues, que tengan buena mañana o lo que queda de ella. Y si tienen dudas, ustedes saben que me pueden escribir. Próxima semana, defensa de casos. Y creo que voy a tener que contactarme con Milena para ver cómo lo vamos a hacer por grupos. Porque como hay algunos que a las 9 tienen inglés, no voy a poder evaluar a un grupo que tiene inglés a las 9, por lo tanto voy a empezar con un grupo que no tiene inglés. ¿Ya? Profesora, Au. a Bueno, las 11 hay inglés. ay, ¿por qué yo digo que alguien tiene a las 8? Nadie tiene a las 9. De 8 a 9 siempre y después de 11 a 12. Ah, de 8 a 9, pero hay de 8 a 9. Sí, pero es teórico. O sea, uno le puede mandar un correo al profe y dice que se ausenta el teórico, ¿no? Perfecto.